Muy buenas tardes, estimados oyentes. Comenzamos nuestra devoción de hoy orando con fe. Amado Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar con palabras sencillas y sinceras, poniendo nuestras angustias y temores en tus manos, confiando en que tú conoces qué necesitamos y siempre nos provees lo suficiente cada día. Perdónanos nuestras faltas y haz que perdonemos a quienes nos agraviaron. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu voluntad y confirma nuestra fe. Te agradecemos por tener la oportunidad de adorarte unidos a nuestros hermanos y hermanas en la misma fe en ti, verdadero Dios. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hoy meditaremos en uno de los tantos pasajes bíblicos que al leerlos pensamos muy interesante, pero Dios no me habla a mí en estos versículos. Y me incluyo, porque por nuestra tendencia natural de autojustificarnos, nuestra primera reacción es decir, yo no cometo estos pecados y errores aquí mencionados. O pensamos que estas palabras fueron escritas para creyentes nuevos, y yo pertenezco a la iglesia hace muchos años. Pablo escribió esta carta a los miembros de Efeso, donde había miembros nuevos, pero también judíos convertidos al cristianismo. Por lo tanto, estos conocían los mandamientos desde su niñez. Otras veces nos pasa que, sabiendo que en esta tierra no llegaremos a la perfección en el cumplimiento de la ley divina, nos conformamos con el nivel de espiritualidad y obediencia alcanzado. Entonces, estos mensajes que exigen santidad perfecta no fueron escritos para nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo nos amonesta en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Estudiemos el pasaje de Efesios capítulo 5, los versículos 1 a 20, que comienza con el apóstol invitándonos a imitar a Dios como hijos muy amados y llevar una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Jesús mismo nos exhortó a amar a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Él quiere que consagremos nuestras vidas como ofrenda al Padre, es decir, poner nuestros dones, habilidades y conocimientos al servicio del Señor en su iglesia, es decir, en mi congregación. Las necesidades y oportunidades son muchas, y podés estar seguro que tenés ciertos dones y que tu Señor espera que los uses. Si los estás haciendo, continúa sin cansarte, o ofrécete para empezar en algún área. Estoy viendo que en este pasaje el Señor sí me habla. ¿Pensás que te habla a vos también? Pablo continúa. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. La sabiduría es poner el conocimiento en práctica, pues así sumamos la experiencia a lo aprendido. El creyente sabio sabe del peligro que le rodea, es consciente de que su vida es como una barca frágil en un mar peligroso y se cuida. El apóstol afirmaba que los días eran malos, porque los cristianos eran perseguidos, encarcelados, sus bienes confiscados y muchos fueron condenados a muerte. Otros se mudaron a regiones más tranquilas. Hoy en día, el peligro está en una sociedad sin normas morales y abiertamente en contra de los mandamientos de Dios, que entra en nuestros hogares a través de las redes sociales, atrapando toda tu atención, tu tiempo y tu capacidad de discernir lo correcto de lo indebido. El Espíritu Santo nos exhorta a no vivir como necios, es decir,
como las personas que se aferran a sus errores o a ideas y posturas equivocadas, insistiendo en ellas y demostrando poca inteligencia. Tampoco debemos ser insensatos, es decir, mostrar imprudencia, negligencia e inmadurez. En cambio, debemos entender cuál es la voluntad de Dios, cuidando nuestra manera de vivir. ¿Cómo debemos cuidar nuestras conductas? Pablo nos enseña qué hacer y qué no hacer. Escribió una breve lista de pecados que debemos evitar. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. También agrega no abusar del alcohol, y hoy en día debemos incluir las drogas y los medicamentos autorrecetados que producen adicción. En otras epístolas, Pablo escribió listas largas de pecados. En cambio, aquí nos recuerda los pecados que nacen en pensamientos indecentes e inmorales, relacionados con las relaciones sexuales y con los deseos obsesivos de poseer y disfrutar de la amplia variedad de productos para el placer y el confort que el mundo moderno ofrece. Estos pensamientos ya son pecados, pero si no los dominamos y desechamos, nos llevan a quebrar otros mandamientos. También Pablo menciona los pecados relacionados con el habla. Recalco este tema porque solemos olvidar que las palabrotas, las frases y los chistes de doble sentido, las burlas y los insultos, los chismes y el hablar mal de terceros, el quejarse sin razón y el contestar agresivamente, las insinuaciones y las mentiras supuestamente bien intencionadas, como dije, olvidamos que son pecados. Muchos creyentes no creen que haciendo esto transgreden y ofenden al Señor, pero es así. Ahora, estoy más convencido que Él nos habla a nosotros. En estos pasajes me habla a mí. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es lo que sí debemos hacer? El apóstol nos invita a vivir como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y que sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hemos de ser sabios en usar el tiempo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Es el mismo consejo que nos da Santiago diciendo, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Debemos establecer prioridades en el uso del tiempo para vivir relacionados con Dios, buscando hacer su voluntad. Tiempo para encontrar esa sabiduría en la única enciclopedia espiritual que existe. Como Pablo le escribió a Timoteo, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Así es, en la Biblia encontramos la sabiduría para esta vida terrenal y ser fieles para llegar a la vida celestial. Y no tenemos que hacerlo solos, pues Santiago nos revela que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe sin dudar. Así es, estimados oyentes. Podemos orar y el Espíritu Santo nos ayudará a ser más sabios si se lo permitimos. ¿Estamos convencidos de que el Señor se dirige a nosotros en este texto?
Sí, y por eso les repito el último versículo. Anímense unos a otros, dando siempre gracias a Dios, al Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alentémonos y ayudémonos mutuamente con los hermanos en la fe y siempre, siempre agradeciendo al Dios por hacernos sabios para caminar en su sendero. Que así sea. Amén. Que la gracia, el amor y la misericordia de Dios el Padre, su Hijo y el Espíritu Santo estén contigo hoy y siempre. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado hoy y nos reencontraremos el próximo domingo, Domingo de Ramos.